para que nosotros nos podamos regresar a sus brazos. Hoy les quiero hablar sobre nuestra verdadera lucha. De hecho, la vez pasada les contaba que nuestra verdadera lucha era espiritual, con entidades que nos han hecho la guerra desde antes de nacer, que por eso muchas veces todo nos iba mal. No porque Dios quería, sino porque ellos eran los que nos atacaban y nosotros, al estar lejos de Dios, esos ataques nos afectaban. En Efesios 6:12 dice, porque no luchamos con gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su poder y autoridad en nuestro mundo actual. Y es palabra de Dios. En Hebreos 12:9 dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus? Haciendo alusión que nuestro Dios también es papá de todos los espíritus. En Juan 1, del 2 al 3 dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Y es palabra de Dios. Mi gente hermosa, acá en Juan, en otra traducción que es la Reina Valera, este es el lenguaje actual. Hay otra traducción, porque hay diferentes Biblias, diferentes versiones. Bueno, en otra traducción dice el verbo, pero es exactamente lo mismo. Acá habla sobre que la palabra estaba con Dios. Podemos ver a través de la Biblia que hay espíritus y que la palabra es poderosa. ¿Y qué tiene que ver la palabra con los espíritus? ¿Y qué tiene que ver Dios con el ser padre de ellos? Cuando analizamos qué es un espíritu, vemos que es algo inmaterial y dotado de razón. En latín significa soplo animador, hálito o aliento o respiración. Para los estoicos, el espíritu era la energía que da vida y llena el mundo. ¿Y qué es la palabra cuando hablamos? La palabra es la energía de la voz, una energía sonora producida por el aparato vocal. Esta resulta de la compleja interacción del flujo de aire de los pulmones y la vibración de las cuerdas vocales, creando así sonidos vocales como un soplo con sonido. Entonces, ¿qué relación tienen los espíritus con las palabras? Y esto significa todo, porque nuestras palabras son espíritus que salen de nuestra boca, creando todo nuestro entorno. Y nosotros, al ser una caja que al hablar emite sonido conforme a lo que tengamos adentro, si estamos llenos del Espíritu de Dios, eso hablaremos. Pero si estamos llenos de otros espíritus, también eso hablaremos. ¿En qué tiene que ver esto con la lucha que tenemos? Tiene que ver absolutamente todo, mi gente amada, ya que todo es espiritual y estamos hablando que nuestra lucha es espiritual. Y si hablamos de espíritus, hablamos de sonidos, hablamos de vibraciones, de frecuencias, de soplos, de aire, y que todo nuestro alrededor emite sonido. Esta es una pequeña introducción para que ustedes puedan comprender a qué voy y no sonar de una manera religiosa o extremista, porque la verdad es muy difícil de explicar esto. Le he pedido al Señor sabiduría para poder conducirlos a lo que quiero hacerles entender hoy. Dentro de la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Acá recién acabamos de entender que todo es sonido. Y si todo es sonido y todo mueve al mundo espiritual, en la actualidad, desde que me convertí a Cristo y el Espíritu Santo me reveló estas cosas, yo ya no vivo como vive el mundo normalmente. Me he apartado de muchas cosas que hacía, como por ejemplo mirar películas de terror o películas donde muestra el mundo del ocultismo. Dejé de escuchar música que me metía en trance, que era la música para meditar. También dejé de escuchar heavy metal, rock, pop o cualquier sonido que no fuere hecho para Dios. Nunca fui de decir malas palabras o palabras negativas, pero sí tenía por costumbre a hablar mucho de mi pasado y mis heridas. Al venir a Cristo comprendí que todo eso que escuchaba, miraba y hablaba era lo que iba a mover espiritualmente a mi alrededor.
Muchas veces nosotros pensamos que el diablo nos está haciendo la vida imposible, pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos entregando nuestra casa, nuestros hijos, nuestra economía y nuestra vida al mismo Satanás, ya que inconscientemente miramos, escuchamos y hablamos cosas que mueven el mundo espiritual en nuestro contra. Si Dios hizo todo con la palabra y nosotros somos hecho imagen de Él, y lo que hablamos mueve el mundo espiritual, ¿qué sucederá si hablamos cosas negativas? ¿Qué sucederá si hablamos cosas sexuales? ¿Qué sucederá si escuchamos cosas catastróficas? ¿Qué sucederá si vemos y hablamos y escuchamos cosas sobre el engaño, el desamor, el descontrol, la seducción, la violencia, la tristeza? ¿Qué sucederá si veo cosas de terror o violencia? ¿Qué sucederá si canto canciones donde invito al diablo a mi vida? ¿O qué sucederá si hablo mal de alguien? ¿Qué sucederá si hablo o escucho chismes? ¿Qué sucederá si escucho malas noticias? ¿Qué sucederá si solo escucho cosas de ciencia? Lo que sucede que eso es lo que se va a comenzar a mover en nuestra vida. Esos son los espíritus que vamos a dejar entrar en nosotros, nuestra casa y nuestro entorno. Cuando hablamos que nuestra lucha no es contra humanos, sino contra espíritus, hablamos de algo muy profundo y complejo, pero sencillo para Dios. Todo a nuestro alrededor es espíritu, es decir, todo a nuestro alrededor son vibraciones y frecuencias, solo que algunos con mayor intensidad que otros, y según a quien vaya dirigido, es el plano espiritual que vamos a mover. En Salmos 185 dice que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Y es palabra de Dios. Esto significa que todo lo creado se hizo para vibrar y moverse en sintonía a Dios. Y cuando nosotros no hablamos, ni escuchamos, ni vemos cosas llenas del Espíritu de Dios, en su armonía y su amor, dejamos entrar los otros espíritus que desorientan y que hacen ruido y que desarmonizan todo a nuestro alrededor. Dentro de la palabra de Dios dice: mi pueblo por falta de conocimiento se murió. Hay un mundo espiritual regido por vibraciones y frecuencias. Por tal motivo muchas veces no es el diablo, sino que eres tú con tus malos hábitos, con tus malos pensamientos, con tus malos sentimientos, atrayendo todo lo que Dios no quiere para tu vida. Hoy te animo a que realmente puedas caminar en Dios, que no tengas miedo a tu alrededor, porque si nos ponemos a ver, absolutamente todo el mundo está alejado de Dios. Pero hoy podés marcar la diferencia, hoy le podés entregar tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos a Dios y decirle: Señor, lléname de ti, Señor, tráeme revelación, Señor, quiero caminar en tu voluntad, y de esa manera poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces buscamos paz, pero hablamos todas cosas negativas. Muchas veces buscamos paz, pero lo único que hacemos es escuchar noticias malas. Muchas veces buscamos la paz, pero lo único que dejamos entrar son canciones tristes a nuestra vida. Mi gente hermosa, no me fue fácil apartarme para Dios. No me fue fácil dejar de escuchar toda la música que escuchaba ni dejar de ver todas las cosas que veía. Amo las películas de terror, pero también comprendo que le abro puertas a espíritus que no provienen de Dios. Yo no quiero que en mi casa haya violencia, yo no quiero que en mi casa haya pleito, división y contienda. Entonces trato de evitar esas cosas, no porque sea una religiosa, sino porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Hoy te animo a que puedas buscar a Dios, a que seas una valiente, a que seas un valiente y te apartes para Dios. Seguir a Cristo no es fácil, realmente es para valientes. Muchos creen que somos cobardes o que somos religiosos, pero no se trata ni de cobardía ni de religión. Se trata de seguir la verdad, de seguir a la luz.
y poder caminar y vibrar en la sintonía que Dios quiere, en su armonía y no en el ruido del mundo. Oramos y le decimos: Señor, gracias por tu revelación. Papá del cielo, yo te doy gracias porque en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia me diste una oportunidad más, Señor, y me llenaste de tu verdad para que tu verdad me haga libre. Padre del cielo, hoy se quitan todos los velos espirituales, Señor, que había en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, trayéndome revelación de tu palabra. Papá del cielo, hoy te pido perdón porque muchas veces, consciente o inconscientemente, dejé entrar al enemigo a mi vida, dejé entrar las cosas malas, Señor, a mi vida, dejé entrar amargura, tristeza, envidia, Señor, a mi vida de una manera inconsciente, tocando y perjudicando no solamente mi vida, sino la vida de mis hijos y mi economía, Señor. Papá del cielo, hoy te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que arranques todos esos malos hábitos de mi vida, que arranques todos esos malos pensamientos y sentimientos de mi vida. Padre del cielo, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú estés quitando, Señor, todo aquello que no provenga de ti. Quiero estar en tu sintonía, en tu amor, en tu gracia. Ayúdame, Señor, a encontrarte, dame la fortaleza para poder sostenerme de ti, Señor. Papá amado, gracias. Gracias, Hijo, y gracias, amado y hermoso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Quien les habla, Ivana Ortiz, y me pueden encontrar por YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Que Dios los rebendiga.